Mediterráneo, lo primero que quiero decir es que en todo el Mediterráneo el sector pesquero no está de acuerdo con los criterios que hay establecidos actualmente en la cúpula de la normativa europea, que son los reglamentos europeos, que son también derecho interno, para discriminar lo que sea pesca artesanal y distinguirla de otra cosa que no se dice lo que es, pero que se supone por deducción al absurdo que debe ser la pesca industrial. En estos reglamentos se ha fijado esa frontera en la eslora de los barcos y se dice que es pesca artesanal la que ejercen los barcos que tienen menos de 12 metros, y nosotros no estamos de acuerdo con eso porque creemos que debe ser calificada de pesca artesanal igualmente toda la pesca que se ejerce con barcos que tienen más de esa eslora, incluso aunque sea pesca de arrastre, incluso aunque el arrastre tenga la fama que tiene, porque pensamos que depende mucho más de cómo se ejerce la pesca que de la eslora del barco. Entonces aquí se trata de barcos que entran y salen en el día, que traen a puerto diariamente las capturas, que se alejan un poco de la costa, y esto creemos que es pesca artesanal, aunque sea de arrastre, y creemos que el calificativo que queda, que no es pesca artesanal, que es el de la pesca industrial, se debería reservar para estas grandísimas flotas de altura y subaltura y requete altura que están pescando en Terranova, en Groenlandia, y en Sudáfrica y en Chile y por ahí. Llenan las bodegas con cientos y cientos de toneladas de pescado y las traen a tierra, en el norte, preferentemente, en la cornisa cantábrica, después de mareas de 15 días o de mareas de 30 días, vendiendo ese pescado como fresco, cuando realmente de fresco tiene poco. De manera que esta es una cuestión que quería dejar constancia de ella en primer lugar. En segundo lugar, como era de esperar, los problemas de la pesca artesanal en el Mediterráneo son sofocantes. Y son sofocantes empezando por la base de todo y por la madre de todas las cuestiones, que bajo mi punto de vista es la regulación que existe de la pesca en el Mediterráneo, como reglamento de medidas técnicas en el Mediterráneo y otras reglamentaciones que vienen también, por supuesto, de Bruselas. Todas estas reglamentaciones vienen precedidas de unas exposiciones de motivos en las que indefectiblemente se alude a unos informes científicos que el sector no conoce y se alude a un problema de supuesta disminución de los recursos pesqueros y se alude a un diagnóstico de ese problema que es la sobrepesca. Se está acusando a los barcos de pesca de coger demasiado pescado y supuestamente por esto acontece este problema de la perspectiva de disminución de los recursos pesqueros. Bajo mi punto de vista, yo no soy biólogo, ni soy ingeniero ni nada parecido, pero me gusta utilizar cuando es posible el sentido común. A lo mejor el problema no es tanto la sobrepesca como la tradicional falta de honestidad, la tradicional falta de ética, la tradicional falta de decencia y la tradicional corrupción de ciertos ayuntamientos, sobre todo los de los pueblos pequeños, que parece ser, según leía en prensa hace ya bastante tiempo, que se estaban dedicando con mucha laxitud a permitir de manera oficiosa o mediante licencia de obra, me da igual, a permitir que hubiera instaladas fábricas en determinados rincones del término municipal, donde no había un polígono industrial, donde no había estructuras sanitarias y fábricas en las cuales no hay ningún tipo de dispositivo de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos, y como consecuencia de eso, pues lo que sucedía era que los titulares de estas industrias solían hacer lo siguiente: por la noche cogían los residuos tóxicos y peligrosos, los metían en unas cubas y los vaciaban clandestinamente en esa red de barrancos que sabéis que tiene la Comunidad Valenciana, a donde llegaban al mar. Hace mucho tiempo ya tuve una reunión de trabajo con unos funcionarios de la Consejería de Sanidad que nos contaron una anécdota que consistía en que un pastor cruzó una acequia, esta que llevaba agua, con un rebaño de corderos.
y cuando salieron de la acequia, los corderos habían sido esquilmados todos por la línea de flotación, lo cual hace pensar en qué diablos llevaría ese agua de ácidos y de lejías y de sustancias corrosivas que después va al mar y hace lo que hace como lo hace. Pero pienso que ni siquiera hace falta ser un científico, ni ser un químico, ni ser un profesional de esto, ni saber formular químicamente para aprehender una cuestión que parece ser, que a mí me parece muy obvia. Y es lo siguiente: en el mar hay una especie de pirámide nutricional en cuya base está la Posidonia oceánica, la Phanerogamas marina, que son plantas. Y como son plantas, viven del sol, viven de la función clorofílica. Y hay una cosa que es la turbidez del agua, que es un índice que se tiene en cuenta para medir, entre otros, la calidad de las aguas, y ya dando igual lo que lleve ese agua en suspensión, dando igual que sea química, que sea física, que sea corrosivo, que sean metales pesados o que sea lo que sea, hay un índice importante de turbidez del agua en general en el Mediterráneo. Sabéis que la turbidez del agua se mide con un protocolo científico que se basa en el disco de Secchi, que es un disco que se tira desde una embarcación, se deja caer, mejor dicho, de una embarcación, cogido de un cabo, y dependiendo de la profundidad a la que sea visible el disco de Secchi, pues establecen unos parámetros de transparencia o de turbidez, que es lo mismo por el contrario del agua. Bueno, pues a mí lo que se me ocurre de esto, o lo que me sugiere esto, es muy simple. Cuanto más turbia está el agua, menos profundamente llega el rayo de sol y muchas menos hectáreas o metros cuadrados, lo que queramos, puede haber de plantas vivas, de Phanerogamas marinas vivas y por tanto de Posidonia oceánica. Entonces, esto, si es así, esto significaría, a lo mejor luego Miguel Rodilla me dice alguna cosa que yo no sepa de esto, que es posible, pero si es así, esto significaría que hay una relación directa entre algo tan sencillo y tan cotidiano, tan visible para todos nosotros como es la turbidez del agua y la disminución de los recursos marinos. Pero la cosa no se queda ahí, porque resulta que estos efluentes de origen continental, de agua pútrida, corrosiva y sucia que llevan los barrancos, depositan en las zonas de aguas someras un lodo estéril. Es un lodo, un material en el cual no crece nada, pero que tiene la desafortunada consecuencia de colmatar y de cubrir la Posidonia oceánica, de cubrir el tallo y de impedir su oxigenación y producir la desaparición de la Posidonia oceánica. Y así que tenemos el problema de que si los fondos son someros, no hay Posidonia oceánica y desaparece la base nutricional de la vida de los mares por culpa del lodo estéril, y si los fondos son demasiado poco someros, son demasiado profundos, no hay Posidonia oceánica porque no hay función clorofílica y desaparece también por esta vía una gran parte de la superficie que debería estar sustentando la vida de los mares. Y luego, en tercer lugar, pues a mí me gustaría hacer una reflexión sobre el significado, perdón por la palabra, pero el significado antropológico de la pesca artesanal en el Mediterráneo. Y esto es lo siguiente. Cuando en 1789 en París se toma la Bastilla, muchos dicen ahora que esto era porque se enfadaron porque subió el precio del pan. Pero lo cierto es que ahí había un trabajo de base, que era un trabajo de análisis, un trabajo de reflexión y un trabajo de pensamiento que corrió a cargo de unos filósofos, que muchos de ellos no eran franceses, eran suizos, pero unos filósofos que establecieron en la Ilustración francesa las bases ideológicas y filosóficas de la Revolución. Y uno de estos filósofos es Jean-Jacques Rousseau, y para él el ideal del ciudadano que habría de salir del nuevo régimen, una vez muerto el antiguo régimen caracterizado por un sistema de economía agrícola feudal, con los siervos de la gleba apegados a la tierra, o sea que se compraban y se vendían junto con la tierra,
era el pequeño agricultor autosuficiente, dueño de la tierra, que se relacionaba directamente con el Estado sin organismos intermedios, tales como eran los gremios medievales, que muchas veces solo estaban ahí para molestar y para poner trabas. De manera que, supuestamente, nosotros estamos viviendo en una sociedad que tiene este modelo socioeconómico. Rousseau sabía muy bien que no puede haber libertad política sin libertad económica, y que sin libertad económica, sin independencia económica, la libertad política no es más que una etiqueta que hoy día eso se come yendo a votar de vez en cuando y se acabó y nada más. Pero tal como lo veo yo, estamos viviendo unos enormes cambios sociales. Nos encontramos en un momento que yo no sé si habría que calificar de postcapitalismo, de capitalismo desenfrenado o de estafa general del sistema, pero la realidad es que todo a nuestro alrededor está cambiando, especialmente en el ámbito socioeconómico, y que las empresas, tal como pasa en el mar, que el pescado pequeño, el pescado grande se come el pequeño, las empresas están creciendo, las empresas están fusionando, hasta el extremo de que ahora mismo ya estamos viviendo en una sociedad en la cual hay muchísimas empresas, una multinacional de no me da igual, que tienen mucho más poder que los estados, y muchas empresas que manejan mucho más presupuesto que los gobiernos y que por lo tanto están perfectísimamente capacitadas para dictar instrucciones, para financiar a los partidos políticos como les parezca conveniente, y estamos viviendo en esto y estamos asistiendo a esto. Entonces, en este marco social o sociológico de traición a las bases ideológicas de la Revolución Francesa, que es lo que teóricamente y en papeles y en los libros de historia conforman las bases de la idealidad de la sociedad en la cual estamos viviendo, en este marco en el cual la inmensa mayoría de los ciudadanos han perdido su independencia económica y para ellos la libertad política no es que no la tengan, pero que queda limitada a cuestiones nominales. Yo pienso que el pequeño pescador artesanal encarna el ideal de Rousseau si cambiamos el ser propietario de la tierra por el ser propietario de su barco, y si cambiamos las lechugas por los peces. El patrón de pesca, que normalmente son empresas mínimas, son muy pequeñas, que sale al mar en busca de la fortuna del mar, llevando el barco a donde le parezca conveniente, en busca de los paraderos, creo que encarna no solamente el ideal de Rousseau, sino que también le da forma a aquello que decía este señor, que era al mismo tiempo emperador de Roma y filósofo, que es Tertuliano, con una frase especialmente críptica y difícil de entender, pero hermosa, que decía: vivir no es necesario, navegar sí. Pues bien, a mí me parece que se echa en falta en la normativa de Bruselas no los gestos que se están haciendo sobre el tema de la protección del medio ambiente, que son gestos muchas veces escenográficos. Por ejemplo, ahora en las nuevas subvenciones hay ayudas para las artes de pesca solo si son más selectivas, guiño al medio ambiente. Hay ayudas para los motores de pesca solo si tienen eficiencia energética, guiño al medio ambiente. Bueno, hay una escenografía ahí de protección del medio ambiente que no esté mal, a mí me parece muy bien, pero yo creo que hay que dejar claro, y el propio sector pesquero debería ser consciente de su propia importancia en cuanto a lo que antropológicamente significa la existencia de este pequeño ciudadano que conserva su libertad política, que conserva su libertad económica, que es el dueño de la tierra, que es el dueño de su barco, que es el dueño de su destino, y que la sola existencia del pescador con estas características, haciendo lo que hace y haciéndolo como lo hace, me refiero al pescador artesanal, es una especie de resistencia pasiva al sistema, y me refiero, cuando hablo del sistema, estoy hablando del sistema en el sentido más peyorativo que os podéis imaginar, y en el sentido pues peor que para imaginar. Bueno, pues
como ya... Esto es corto, ¿no? 2 minutos. 2 minutos. Me gustaría hacer una referencia, para terminar, al problema que estamos teniendo de grandísimos proyectos de obras en el Mediterráneo, especialmente al desastre que se nos viene encima con las prospecciones petrolíferas, para poner ahí delante en el canal, a 40-45 millas, torres de extracción de petróleo, una zona de alto riesgo, porque tienen que perforar en una batimetría de 900 a 1000 metros o más. Y hacer una pequeña crítica rapidísima a lo que a mi juicio está haciendo la Comisión Europea. Fue en noviembre, salió un reglamento nuevo europeo que establecía en su artículo 9 que ante un riesgo inminente para los recursos pesqueros, la Comisión Europea podría actuar de manera excepcional, interviniendo para suspender cautelarmente la situación que daba lugar a ese riesgo. Y luego se verá, ¿no? Pero en primer lugar la Comisión actuaba y decía, bueno, usted de momento esto lo deja y después ya se discutirá el tema. Pues de las cofradías de pescadores de la Comunidad Valenciana, sus federaciones, hemos hecho y después toda la gente de Ibiza que se ha sumado a esto, los activistas de Ibiza, hemos hecho una queja. No una queja como la que ya se presentó por otra parte a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, sino a la propia Comisión Europea, diciéndole que aquí había una vulneración de competencias exclusivas de la Unión Europea en cuanto a la protección de los recursos marítimos pesqueros. Esto es una competencia exclusiva. Aquí no hay discusiones, aquí no hay interpretaciones, aquí no hay valoraciones, aquí no hay cuentos y aquí no hay argumentos. Una competencia exclusiva. Esto es una cuestión de competencia, no es una cuestión de ver si ataca más o menos al medio ambiente. Bueno, entonces le mando la quejita esta y vienen y me contestan y me dicen que muy bien, que lo han pasado a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Entonces, me parece que esto sigue siendo una escenografía muy desafortunada, porque si esta materia la pasa a la Comisión, a la Dirección General de Medio Ambiente, la están pasando a un escenario distinto del que yo he sugerido y del que yo me he quejado, que es un escenario en el cual efectivamente caben las valoraciones, caben las opiniones, caben los puntos de vista de cada uno, cabe la discrepancia y cabe todo. Pero en donde no cabe absolutamente nada es en una cuestión de competencia. Entonces le mandé otra carta de estas a la Comisión Europea y le dije, mire, yo no estoy de acuerdo con esto. Y le mandé otra carta a la comisaria de Pesca y le dije, señora, que a usted le están usurpando sus competencias, haga algo si le parece conveniente. Y por supuesto que ni respuesta. De manera que esa es la preocupación que hay en la Comisión Europea y en la Unión Europea por los temas de medio ambiente. Esa es la preocupación real. De la misma forma que es muchísimo más fácil meterle el dedo en el ojo a estos pobres que van con la alpargata, los pescadores artesanales, que resolver un problema que está vinculado a la industria de un país, como es el problema de la contaminación del mar, también es mucho más fácil coger un reglamento europeo y poner ahí, como nos gusta mucho el medio ambiente, vamos a subvencionar las artes selectivas para que haya más salmonete. Pero cuando toca realmente desprenderse de los lobbies del petróleo y coger a los escoceses de Cairn Energy y decirles, mire, pongan ustedes los pozos en otro sitio porque el Mediterráneo aquí no, eso ya exige un trabajo que parece ser que ellos no están dispuestos a hacer. Y en fin, más o menos los problemas que tiene la pesca artesanal en el Mediterráneo son brutales, son mucho más. Ahora vamos a tener una extracción de arena ahí enfrente de Puyol y de Gandía que van a destruir completa y absolutamente el propio Ministerio de Medio Ambiente, que además también es de Agricultura y Pesca, un vivero, un caladero riquísimo. Se van a llevar toda la arena, la van a desmontar todo y van a estar 10 años, según decía la declaración de impacto ambiental, 10 años removiendo arena y llevándosela a las playas. Entonces el mar se ha convertido también ya prácticamente pues, en una mina, en un sitio para explotar por diversos medios, cuando no es el gasoducto, el cable submarino, los cables submarinos, lo otro, los pozos petrolíferos.
y así nos va. O sea que ahora el problema del sector creo que es la supervivencia. Muchas gracias.